Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola gente bonita, bienvenidos a otro lunes de un nuevo episodio. Hace un año exactamente, y por lo menos aquí en México, porque en otros países fue antes, llegó el día que cambió mucho de lo que estaba por venir. Nos dijeron que había un virus del cual habíamos escuchado un poquito, pero se veía tan lejano que pensar que había llegado acá sonaba un poco loco. Pero así fue. Y la noticia de que tendríamos que permanecer encerrados por lo que parece un mes o una cuarentena, pues implicaba mucho, porque era decir adiós a las escuelas, a los amigos, a la familia, y al principio fue una sacudida tan fuerte que muchos de nosotros ni siquiera entendíamos qué estaba pasando. No asimilábamos la situación, y pues de ser un mes, fueron 2, 3, un año, meses donde incluso las calles parecían sacadas de películas apocalípticas, donde estaban completamente solas, sin nada de gente, y el mundo se paralizó. Pero al final sabíamos que la vida tenía que continuar. Y bueno, la pandemia creo que ha significado un antes y un después para muchísimas personas. Quizá para otras siguió como si nada, pero pues algo de aprendizaje tuvo que dejarnos. Y bueno, justamente quiero compartir esto en este espacio. Y no solo hablar de la situación, sino también de esa montaña rusa de emociones que casi no se hablan, porque actualmente siguen esas secuelas emocionales. Estuve pensando mucho en qué color utilizar para este episodio, y cuando estaba buscando me di cuenta que, no sé si sabían, aquí va como un dato curioso, pero Pantone cada año elige un color representativo de lo que significa ese año culturalmente. Y bueno, el 2020 eligieron un color como una tonalidad de azul, pero para el 2021 escogieron dos colores. El primero es Ultimate Gray, que en español sería como un gris algodón, y Illuminating, que es como un amarillo muy brillante. El gris representa como esas experiencias que vivimos el año pasado de la incertidumbre, la ambigüedad, el no tener resuelto las cosas, algo que ni siquiera tiene un fin. Pero el amarillo es esa parte de la luz al final del túnel, porque irradia optimismo, esperanza, y al final esa combinación de dos colores representa resiliencia. Entonces, pues bueno, para iniciar este tema voy a darle la bienvenida a mis invitados del día de hoy. Primero tenemos a Pilar Cervantes, psicóloga que ahorita está trabajando encargada de un albergue. Bienvenida, Pili. Soy licenciada en psicología, maestra en educación y pues estoy haciendo un diplomado en terapia sistémico familiar. También tengo un diplomado en desarrollo humano enfocado en adolescentes y pues actualmente trabajo como encargada de varias áreas en un albergue aquí en Mexicali. Me encargo de recién nacidos, niños de 1 a 5 años y niñas de 6 a 11 años. Trabajo con ellas cuestiones conductuales meramente y en algunas ocasiones doy seguimiento pues también a cuestiones psicológicas que se puedan presentar dentro del albergue. Generalmente pues son crisis de ansiedad, crisis depresivas, entonces pues a mí me toca estar atendiendo crisis constantemente en el día a día. Y pues prácticamente, ¿no? Eso es lo que en este momento hago. Ok, bienvenida. En segundo lugar, tenemos a Pablo Machado, maestro de preparatoria y podcaster. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Soy Pablo, soy maestro de prepa, doy clases por ahí de materias de creatividad, de expresión digital, también algunas de investigación. Y sí, también tengo un podcast de Harry Potter. De hecho, de ahí nos conocemos. Me gusta mucho todo ese mundo.
Participo en otro podcast que se llama Al final se mueren todos, que habla sobre cultura pop. Y también tengo uno de entrevistas en inglés que se llama Nerd Portraits, donde entrevisto gente del mundo de la cultura pop, así en una charla casual. Y me gusta todo lo que tenga que ver con el cine, con la cultura pop, con la televisión, con la cultura del fandom, la cultura de los fans. Todo ese tipo de cosas me gustan muchísimo. Me gusta investigar, me gusta el lado académico de todo eso. Y pues ahora sí que esas son mis ramas. Y muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias. A ti, Pablo, bienvenido. Y bueno, finalmente mi tercer invitado el día de hoy es Alberto Alvarado, también es psicólogo y podcaster. Bienvenido, Alberto. Hola, Samantha. Pues muchas gracias por invitarme. Yo emocionadísimo de estar aquí contigo, con la audiencia de Los Colores de la Mente. Muchísimas gracias. Pues como ya les adelantaba Samantha hace un momento, yo tengo un podcast que se llama Conversando Mente a Mente. Es mi bebé, es mi creación. Soy psicólogo, estoy en el área de atención a las adicciones. Ya llevo un ratito ahí atendiendo a personas o familiares que tienen algún conflicto con el consumo de sustancias. En mi día a día me encanta ver deportes, me encanta practicar deportes. Para mí la música también es algo fundamental. Yo me fui más por el área de tocar un instrumento, ¿no? Ahorita ahí estoy en esa parte de tocar el violín. Todavía no se escucha bien, pero espero que en un futuro ya suene cada vez mejor. Y bueno, me encanta lo que hago actualmente. Disfruto muchísimo de lo que estoy haciendo, como ahora esto que me toca estar aquí en uno de mis podcasts favoritos, el de Los Colores de la Mente. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, para iniciar este tema, creo que debemos empezar por el principio, ¿no? El momento en que, digamos que todo colapsó, porque ha sido, creo yo, una montaña rusa. Ha tenido sus momentos buenos, ha tenido sus momentos muy malos, pero en el momento en que dicen, ¿saben qué? Aquí tienen que pausar lo que están haciendo, detengan todo. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia como muy propia? Me gustaría conocer como esas historias de cómo los agarró a ustedes esa noticia. Yo en ese entonces trabajaba en una universidad como coordinador de un área que se llama experiencia estudiantil. Entonces yo me encargaba de ver que pues los estudiantes se sintieran bien cómodos en la universidad. Era una universidad católica, entonces se acercaban las misiones de Semana Santa, que era algo que yo tenía meses preparando, pues era parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues para mí fue súper fuerte porque me dio un cambio tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. En mi vida personal, pues yo trabajaba ahí, ¿no? En la universidad, y aparte vivía con mis abuelos cerca de la universidad donde trabajaba. Pero pues mis abuelos ya eran dos personas bastante mayorcitas, diabéticas. Mi abuelo tenía EPOC. Entonces, cuando yo me di cuenta de que esto estaba sucediendo, incluso meses previos, cuando se supo esto en China, yo estaba muy asustada porque pensaba que pues nos iba a afectar a todos completamente. Entonces yo recuerdo que le decía a Gabriel, a mi novio, le decía, oye, tengo mucho miedo que esto llegue hasta acá, ¿qué vamos a hacer si esto pasa? Y él me decía, tranquila, hay que ver cómo van las cosas. Y cuando por fin se declara que es una pandemia y que está en todo el mundo, yo hablé en mi trabajo y les dije, ¿saben qué? No puedo ir a trabajar. Yo no puedo ir a trabajar, necesito quedarme en casa, denme la oportunidad de hacer home office, porque esto para mí está superando lo que yo le puedo ofrecer a la gente con la que vivo, con la que convivía todos los días. Al principio fue bien complicado porque me dijeron que no se podía, entonces yo les dije que pues entonces iba a tener que renunciar antes de lo que tenía previsto, porque ahí ya sabían que me iba a ir, pero no sabían qué tan pronto. Entonces me pidieron que me esperara porque yo iba a capacitar a la siguiente persona y me dijeron, bueno, solamente van a ser 15 días, está bien, vete, ¿no? Hice mi cuarentena y de repente, pues, en Jalisco dejaron claro que no se iba a poder regresar a ninguna actividad académica, ni laboral, ni nada, y ya no volví. Entonces me quedé, pues, prácticamente encerrada en mi casa.
Para lo que salía era para ver a mis papás, que también estaban encerrados, entonces yo no tenía contacto con nadie más, y era todo. Y en ese momento también, pues mi novio ya no estaba conmigo, ya no estaba en Guadalajara, ya estaba en Mexicali, entonces yo ya no tenía contacto con el mundo exterior y fue bien complicado, ¿no? Pasé también pues por un proceso que a ti ya te lo contaba y te lo comentaba hace rato justamente, bastante intenso de salud mental. Entonces esto vino a darle como, no sé, tiró el último bolo, ¿no? Que había, y fue la gotita que derramó el vaso en mi situación. Y pues nada, o sea, fue bien complicado y tuve que entonces empezar a lidiar con esas situaciones que nunca me había planteado que me estaban sucediendo. Y fue muy triste, muy pesado, ¿no? Y además me daba mucho miedo ya interactuar con mis abuelos, porque yo pensaba que poquito que saliera a hacer el súper, ir a donde fuera, iba a llegar y los iba a matar. O sea, mi sensación era, los voy a matar, aunque yo no tuviera nada. O sea, esa fue mi experiencia en lo personal. Wow, o sea, creo que esa parte de tener una responsabilidad con la gente que vives, sí fue algo que como que fue como un punto de shock, como tú dices, esa quiebre más, aparte de la acumulación de todo lo demás. Así es, efectivamente. Bueno, yo me acuerdo muy bien, yo estaba, eran días previos a una convención de cómics que se realiza en la Ciudad de México, que se llama La Mole. Y pues yo ya tenía todo el plan para ir, ya tenía mi boleto de avión, ya tenía mi Airbnb y todo. Y pues vi que dijeron, no, pues se declara pandemia, pero pues la convención seguía, yo iba a trabajar, de hecho iba a cubrir la convención. Y no se canceló ni nada, solamente dijeron, pues vamos a tener más gel antibacterial. Yo, bueno. Y ahí en ese entonces la institución donde trabajo todavía no cancelaba clases. Yo vuelo a Ciudad de México, aterrizo. Me acuerdo muy bien que yo siempre pues aterrizo, abro mi mail y estaba el aviso de que no se presenten el martes, porque era este puente. No se presenten el martes, vamos a tener una semana de descanso y van a tener diferentes juntas en donde les vamos a explicar cómo dar clases en Zoom y todo ese tipo de cosas. Y ahí sí dije que, o sea, me regreso a Guadalajara, me bajo al aeropuerto y pregunto de que cuál es el siguiente vuelo. Dije, de seguro van a cancelar la convención, algo. Pregunto a alguien de ahí de la convención y me dice, no, pues todo sigue en pie, los invitados ya llegaron. Y me acuerdo que eran invitados muchos de Estados Unidos y en ese entonces era como de que es que la gente extranjera es la que está llegando y está tallando todo este problema. Y dije, bueno, pues me voy. Y en ese entonces no era tanto la cultura del cubrebocas, me acuerdo, había 2-3 personas con cubrebocas. Entonces pues fui a la convención, yo así con mi gel antibacterial abrazado todo el tiempo. Hice lo que tenía que hacer, fui a cubrir, hice entrevistas, todo. Sí era un gentío, un mega gentío. Y ya fue como el furor de la convención. Y me acuerdo muy bien cuando dije, híjole, esto va a estar mucho más cañón de lo que pensábamos. Fue el mismo fin de semana del Vive Latino, me acuerdo muy bien, que también se hizo bastante conocido eso del Vive Latino. Un señor que también se estaba quedando en mi Airbnb, estaba con su hijo también ahí. Dijeron, sí, venimos a la convención también de Guadalajara y vamos a ir el domingo al América Cruz Azul. Yo decía, pues en una de esas si me les pego, ¿por qué no? Ya le mando un mensaje y me dicen, no, pues se canceló el partido, no va a haber gente en la tribuna. O sea, se canceló no el juego en sí, va a ser partido a puerta cerrada. Dije, híjole, o sea, esto está fuerte. Entonces me acuerdo ese regreso de México a Guadalajara. Yo estaba así en el aeropuerto como, ¿qué está pasando? Sí, estaba asustado, la verdad, sí. Y pues ya llegué, encierro de 2 semanas. Y el cambiar el formato a clases virtuales sí fue todo un reto. Yo creo que más para los alumnos que para mí, porque pues son alumnos de prepa, están viviendo una etapa muy importante y pues está muy complicado. Ya se graduó una generación así. Claro. Ajá, la que sigue muy probablemente también lo haga así, no sabemos. Pero pues sí yo lo pienso y trato de platicar mucho con ellos de cómo se sienten, cómo les ha ido, cambiar un poco las dinámicas. Y algo que he aprovechado mucho, que es unas cosas de las que creo que se ha podido sacar provecho, la cantidad de invitados que hemos tenido en clase. Se presta muchísimo más el invitar a alguien externo
hey, vente un rato a platicar con los alumnos del tema que hayamos hablado en la semana para aplicarlo a la vida real. Entonces, ese lado he tratado de mantenerlo dinámico. Entonces, sí. Sí, ya creo que después ya platicaré un poco más de lo que ha sido la dinámica de las clases en línea, pero eso es como la introducción. Sí, ok. Sí, es que ese primer momento, pues como nadie sabía qué estaba pasando y no teníamos conocimiento de una pandemia a este nivel, porque habíamos tenido influenza, ¿no? Pero fue como más nivel México. Y luego se sacó vacunas y ya está. Pero el que alguien te diga, no, pues es todo el mundo, como qué impacto va a tener acá. Pues bueno, ¿qué pasó en ese primer momento, no? Coincido con Pilar. También yo desde que comencé a escuchar que del otro lado del mundo estaba este virus, que era muy contagioso y todo este movimiento que comenzó, yo lo sentí inmediatamente. Yo, como les comentaba hace un momento, me gusta hacer ejercicio y el gimnasio donde yo iba es como de ya, ¿no? O sea, vamos a cerrar. Y yo dije, ok, era una de mis actividades, ¿no? O sea, en el trabajo donde estoy también fue como de, no vengan, no. O sea, las actividades que yo hacía fuera de casa se cancelaron. Y desde ahí yo dije, ok, en mi casa, porque esto va en serio, ¿no? O sea, esto es real. Aunque todavía no había casos aquí en México, lo que sí, o sea, lo principal, ¿no? O sea, que la gente comenzó a comprar todo el rollo de papel que había en los supermercados. Y yo dije, ok, nos estamos alarmando. O sea, no estoy diciendo que el virus no sea real. Estoy diciendo que la gente estamos actuando impulsivamente, ¿no? O sea, ¿qué es necesario y qué no? ¿Por qué nos estamos acabando el rollo de papel? ¿O por qué el rollo se va a quedar con cierta parte de la población y otra cierta parte de la población lo va a comprar más caro? Ya no va a tener, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿quién nos va a venir a informar qué sí es necesario hacer y qué no es necesario hacer? Porque el rollo de papel, yo creo que esa gente todavía tiene rollo de papel en su casa de hace un año que compró, ¿no? O sea, de que fue tremendo la cantidad de gente que iban como alarmándose y diciendo, creo que lo que vamos a necesitar es rollo de papel, ¿no? O sea, no agua, no comida, no, rollo en mi casa, ¿no? O sea, entonces, esta parte a mí sí fue como de cómo vamos a actuar como sociedad. Fue lo principal que me comenzó a impactar, porque de verdad yo aquí en mi casa tengo la tienda aquí, es enfrente y como a 3 casas, y a mí me daba un pavor salir a comprar algo a la tienda, ¿no? O sea, necesitamos tortillas o necesitamos algún producto de la tienda de abarrotes y yo no quería salir, ¿no? O sea, yo iba con un pavor. Les juro que el caminar en la calle era así como de, me estoy arriesgando. O sea, me estoy arriesgando y el virus ya puede estar en mí. ¿Sí me explico? Entonces, yo supe perfectamente que aquí en mi casa no podíamos detener labores todos. O sea, si una persona seguía yendo a trabajar y era así como, no, o sea, no tenemos vehículos, se tiene que transportar en el transporte público de aquí de la ciudad. Tienen que ser 2 de ida y 2 de vuelta. ¿Cuánta gente no tiene? O sea, mi mente comenzó a hacer esto de decir, seguimos en contacto con otras personas y esto ya es una pandemia mundial, ¿no? O sea, y necesitamos dinero. Afortunado o desafortunadamente necesitamos dinero y para seguir sosteniendo la casa. Entonces, mi primer impacto sí fue de mucho miedo por los efectos que tenía este virus, ¿no? Y más que los efectos del virus, era, como ya lo decía también Pilar, la salud mental, cómo estaba impactando o cómo comenzaba a impactar, que yo creo que como Pablo, esto va más adelantito, cómo tiene este impacto en la salud mental. Pero sí, ese fue mi primer impacto cuando yo me entero de la pandemia por COVID-19, lo que empieza a suceder, al menos conmigo. Sí. Fíjate, Alberto, que dices algo muy importante. ¿Quién nos va a decir lo que tenemos que hacer? Porque empezó estos extremos, ¿no? Donde te decían, no, sí, es que tienes que usar gel antibacterial, no salgas, quédate en tu casa, y empezaron como este bombardeo de cosas que teníamos que hacer, pero que empezó a generar, yo siento que como crisis en las personas y como pánico, o sea, fue pánico de que no sabemos qué hacer, pues hay que hacerle caso a lo que nos están diciendo.
pero también estaba este otro extremo que decía, es que yo no puedo pararle porque justamente me quedo sin ganar dinero y cómo mantengo mi familia. Y entonces eran estos polos en donde decías, bueno, o le hago caso a lo que me están diciendo o sigo con mi vida porque tengo que sobrevivir. Pero de una u otra forma es un juego de supervivencia, creo yo, no sé. Sí, creo que una de las mejores formas de ver esos cambios de discursos que dices es viendo los discursos gubernamentales. No es afán de que va a llegar a criticar al gobierno, cosas así, sino cómo han sido los cambios de estrategia a lo largo de todo este tiempo, porque han sido totalmente diferentes, buenos, malos, medianos. Nunca ha habido uno similar. Entonces, al principio es muy interesante ver el nivel de respuesta que había al que hay ahorita, por ejemplo. Y también, no solamente me refiero al nuestro como mexicanos, a lo largo de todo el mundo. Yo veo un lugar como Nueva Zelanda, por ejemplo. Yo tenía el caso de una conocida que estaba por allá, una amiga mía. Me platicó que ese fin de semana, que el del 13 de marzo, que dijeron todo va a cambiar, le llegó una carta del gobierno, le dijo, oye, vamos a cerrar el país durante un año, ¿te quedas o te vas? Si te quedas, te extendemos la visa sin ningún problema, y si te vas, pues no puedes regresar en mínimo un año. Y se regresó. Yo le dije, ¿qué? ¿Te hubieras quedado? Ya sé. Pero sí ha sido muy diferente cómo se ha hecho a lo largo de todo el mundo, y es un tema bastante interesante. Yo también, sabes que pues también viví la perspectiva desde la visión de un médico de urgencias. Entonces, para mí era bien interesante porque desde que inició toda la pandemia, pues él era el que me decía, ¿no? O sea, cuídate de esta manera, esto es lo que vemos que está pasando, no tenemos estudios suficientes, no sabemos cómo tratarlo. O sea, al inicio era, no sabemos qué es. Después fue, ya averiguamos qué es, pero no sabemos cómo hacerle. Y después fue, ya investigamos cómo hacerle, pero no todo es efectivo. Y para cada paciente es diferente. Y después empezó el discurso de ciertos remedios no oficiales que son riesgosos, donde ahora también a ellos se les afectaba muchísimo porque ahora tenían casos en urgencias por coronavirus, más casos en urgencias por los que querían prevenir el coronavirus, que no lo previnieron y además se enfermaron de otra cosa. Y era un caos. Aquí en Mexicali los hospitales principales son 2, chiquititos, entonces además son regionales. Eso quiere decir que atienden a Mexicali, más muchos poblados que están alrededor. Lo mismo pasa en Tijuana. Entonces era bien complicado porque al ser capital aquí, significa que están responsabilizados médicamente de atender a muchísimos más millones de personas que lo que tiene su población real. Y pues era bien complicado, ¿no? Yo recuerdo que aquí las noticias eran bien tristes. Hubo un momento donde Mexicali tuvo la mayor cantidad de muertes a nivel nacional. Y hubo un día que a mí me impactó mucho y yo no estaba ahí trabajando, ¿no? Pero ver a mi pareja llegar con una cara de desconcierto y decirme, se me murieron 30 hoy. Dije, no, o sea, es que cuando se te mueren 30 pacientes en un día, no es posible. Y él me decía, es que no podemos hacer nada, porque por más que tú hagas, por más que tú atiendas, intubes, des el medicamento, le des el seguimiento, reanimes, el paciente viene con tanto fallo general que no sirve de nada, no puedes. Y lo lastimas más reanimándolo porque lo vas a dejar vivo 10, 15, 20 minutos, 10 horas. Y al final va a volver a terminar mal, peor, porque ahora va a tener más problemas y no vas a lograr nada. Y aparte del conflicto, porque la gente decía, los están matando. No, es que no era que los mataran. Primero, no se esperaba algo tan fuerte y que no hubiera camas. Yo lo veía impresionante, veía las colas y decía, es que no puedo creer las filas que veo, que llegaban de verdad a veces a la vuelta, le daban toda la vuelta a la manzana, las calles cerradas, patrullas por todos lados, veías en toda la cuadra que rodeaba el hospital, cerrado, muy cerca del albergue donde estoy yo, había una clínica familiar, era impresionante también, o sea, la clínica digamos que está como a 2 cuadras del albergue, y era impresionante porque las filas para hacerse pruebas llegaban hasta el albergue, y o sea, es que no me cuadra, o sea, ¿cómo vas a hacer una fila desde allá hasta acá de personas?
la violencia familiar incrementó y eso pues me tocó verlo así de primera mano en un nivel que no tienen idea. Para mí fue bien impactante porque cuando yo entro a trabajar al albergue, yo entré en mayo del 2020. Tenía apenas un mes que había llegado yo aquí en Mexicali y yo entro y me dicen, o sea, la advertencia que me dieron fue, estamos en una etapa atípica, esto que te vamos a decir nunca se había presentado en esta escala, es la primera vez, no sabemos cómo manejarlo, nos falta personal y necesitamos toda la experiencia del mundo, así que todo lo que tú sepas hacer, todas las intervenciones que tú sepas manejar, hazlas y prepárate para lo que viene porque te viene un golpe bien duro. Eso me lo dijo la de Recursos Humanos. Me pasan a platicar con el director del DIF y me dice, antes de contratarte, me dice, me gusta tu perfil, pero antes de contratarte necesito que me digas y te comprometas conmigo a que estás plenamente segura, preparada y que sabes lo que es trabajar en un albergue. Y le dije, pues sí, claro que lo sé. Y me dice, pero es que necesito que te comprometas a que no te vas a ir. Porque la situación que estamos viviendo de pérdidas es tan impresionante para los niños del albergue y los cambios tan constantes que estamos teniendo por la pandemia, que ellos ya no están dispuestos a un cambio más. Entonces, para mí fue bien impactante. Yo dije, vale, entro. Y ese mismo día me contratan y me mandan al albergue. O sea, ni siquiera me dijeron de que, oye, espérate, mañana ingresas. No, ese mismo día que me entrevistaron, ese mismo día me mandaron al albergue. Llego y ese mismo día se escapan 10 niños del albergue. Entonces, shock, porque yo no sabía qué estaba pasando, no entendía por qué se estaban escapando. Cuando yo ingreso había casi 300 niños en el albergue y mi cabeza no daba para entender cómo era posible si la capacidad del albergue era para 120 niños. Entonces empezamos con problemas de hacinamiento porque estaba cerrada la subprocuraduría, estaba cerrada fiscalía, abogados no teníamos abogados y empezaron a trabajar desde casa, pero era casi imposible porque los niños demandaban la atención cara a cara y física. Se les quitan visitas de familiares. Allá el protocolo es que mínimo una vez a la semana tienen visita con sus familiares y eran presenciales en una sala donde se podían tocar, se podían abrazar, se podían dar un beso si necesitaban, o sea, había interacción física. Se quita todo eso y de las primeras semanas ni siquiera era por videollamada, era pura llamada telefónica. Entonces, pues estas crisis que estaban incrementándose tenían que ver con el hacinamiento que teníamos dentro del albergue, la poca atención que se le podía dar a los niños. El personal se empezó a enfermar, tuvimos muchas complicaciones porque incluso los niños se enfermaron. Entonces, teníamos que aislarlos. O sea, imaginen, yo pensaba, ¿cómo voy a aislar una niña de 13, 14, 15 años en un cuarto aparte, sola durante 3 semanas, a que se le quite? Porque si no me va a contagiar 300 niños. Era horrible. Y aparte niños que vienen de violencia familiar, abusos constantes, que están acostumbrados a interactuar de esa misma manera. Entonces interactuar con nosotros era una lucha constante y ellos se sentían encarcelados, se sentían agredidos, se sentían súper violentados de nosotros, como si nosotros lo quisiéramos hacer para lastimarlos. Y cambiarles esa visión fue terrible, fue muy difícil. Llevo muchos meses, fueron 6 meses de estira y afloja con ellos, hasta que entendieron que era por su bienestar. Cuando se dieron cuenta que hubo personal que falleció por esta enfermedad, personal con el que tenían empatía, fue cuando dijeron, oye, sí está algo raro, sí está mal, y fue cuando muchos empezaron a calmar. Tuvimos la ventaja que cuando se empezaron a dar cuenta de que esto estaba pasando, reabrieron las operaciones para las reintegraciones familiares con estos chicos. Obviamente empezaron por los casos más sencillos, ¿no? Aquellos niños que a lo mejor llegaban por un problema de custodia, niños que a lo mejor sí tenían familiares muy cercanos que se podían hacer cargo de ellos ya de manera inmediata. Entonces, bueno, eso empezó a disminuir la ansiedad dentro del albergue porque pues bajamos la población. Pero no había actividades extras. Dejaron también de ellos ir a la escuela porque pues su escuela estaba dentro del albergue, pero venían personas externas y era una escuela que dependía completamente de la SEP. Entonces los docentes no iban. Ellos no tenían ni siquiera clases online, porque estamos hablando de que son niños que no pueden tener ni siquiera contacto con medios electrónicos, pues por el riesgo que implica, ¿no? Entonces se atrasaron horrible. Entonces estamos hablando de niños que
de verdad dejaron todo lo que conocían y se encerraron en una casa gigantesca, con patios gigantescos, pero con barandales de 5 metros que parecían una cárcel, ¿no? Y no era eso, no es que estuvieran encarcelados, es que es por protección de ellos. Ellos, como están acostumbrados a esa interacción familiar, no saben lo que les estaba pasando. Pero ellos lo veían más agresivo el que nosotros lo estuviéramos ahí y fue súper pesado. Yo lloraba, de verdad yo lloraba todos los días y decía, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? ¿Qué acepté hacer? Y de repente me di cuenta que sí impactamos y que esto que estaba pasando estaba tocando fibras muy sensibles de toda la población y de aquella población que nadie voltea a ver. Porque estos niños, o sea, si a los niños nadie los voltea a ver en la pandemia, es que a estos niños, o sea, no los ve, pero ni el viento. Claro. Entonces, fue bien fuerte y yo me di cuenta que ahí estábamos nosotros, que teníamos que hacer un cambio y que si no había quien viniera a hacer actividades, pues las teníamos que hacer nosotros. Que si no había maestros, pues teníamos que ser nosotros los maestros. Que si el niño no sabía bien hablar, yo tampoco ahorita. Tenía yo que enseñarlos. Entonces fue bien difícil, bien difícil. Te encariñas con ellos, duele mucho cuando te encariñas porque hay niños que no tienen familia, están en abandono y de repente te dicen, ya se va, lo adoptaron. Y dices, ay, pues fue bien complicado, ¿no? Porque te encariñabas con los niños, te sigues encariñando. Pero pues por lo de la pandemia eran mucho más tardados los procesos, pues convivías más con ellos. Entonces fue bien difícil. Gracias a Dios ya volvimos a normalizar muchas actividades. La escuela no al 100%, pero ya tienen asesorías académicas presenciales. Entonces eso ha sido genial para los niños. Se sienten mucho más tranquilos. Y también hemos empezado a aceptar otra vez actividades externas. Ya vean, por ejemplo, curioso, pues porque el albergue es de gobierno, ¿no? Es del DIF. Pero bueno, los domingos tenemos voluntarios de una casa religiosa, van, les dan charlas a los que quieran, a los que no, pues se van a ir a hacer otras actividades. Tenemos talleristas que se encargan de dar cuentacuentos, por ejemplo, a los chiquitos, que dan, no sé, taller de fútbol. Ayer, por ejemplo, con las niñas chicas tuvimos un taller padrísimo de repostería. Entonces, han empezado otra vez con su vida normal dentro del albergue y eso ha bajado increíble, ¿no? Entonces ya podemos decir que estamos teniendo mucho éxito ahora en el trabajo y pues eso está increíble. Y pues eso también en lo personal ha bajado mucho mis niveles de ansiedad, porque antes era el estrés de pensar que se estaban yendo los niños que no querían estar ahí. Tal vez con los que yo trabajaba pues estaba difícil que se quisieran escapar, ¿no? Pero los más grandecitos, que aunque yo no estoy encargada de ellos, también los atiendo, yo sentía horrible porque decía, es que ¿cómo los ayudo? Y ellos te decían, déjame salir, ábreme la puerta. No te puedo dejar salir, no te puedo abrir la puerta. Es que por favor, tengo muchos meses sin ver a mi familia. Quiero abrazarlos, es que no puedo. Entiendo, pero no puedo. Y se convirtió en algo muy tenso, ¿no? Pero bueno, con el tiempo te digo, ellos empezaron a aprender que esto sí era real. Cuando se enfermaron, incluso ellos mismos dijeron, no, esto sí está feo, porque hubo quien sí tuvo síntomas. Y creo que les ayudó, pues dentro de lo que cabe, el sí tener una visión más realista de lo que estaba pasando. Pero fue, pues te digo, ¿no? Muy complejo, muy, muy fuerte para todos. Y pues sí perdimos mucho personal, mucho personal. Y porque pues tenemos gente trabajadora muy mayor. Y pues para ellos fue complicado. Hubo gente que también renunció porque dijeron, no, ya con esto ya no puedo. Entonces, pues la salud mental ahí jugó un papel inmenso y que ni siquiera tenía por dónde atacarse, pues. Entonces, eso es como lo que impactó, ¿no? Dentro de mi cuestión laboral, que para mí fue impresionante. Sí, o sea, esa parte que dices con los niños, pues es que también fue un cambio para ellos, ¿no? Porque a lo mejor decimos, pues son niños, ¿de qué se van a dar cuenta? Pero imagínense a ustedes encerrarlos así cuando estaban chiquitos en su mera época con sus amigos y todo eso. Sí fue como, pues afecta también a nivel salud mental, ¿no? Y no solamente a los niños, pues
a los jóvenes, a los adultos, que a lo mejor podemos decir, bueno, nosotros como adultos ya se supone que tenemos herramientas para afrontar situaciones así. Pero seamos realistas, son situaciones que forman parte de nuestras estrategias de resiliencia y a lo mejor ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos herramientas y creíamos estar preparados, pero no, o sea, fue un golpe muy fuerte a nuestra mente y es algo que también no se habla, ¿no? De esa parte de la salud mental. Sí, fíjate, Samantha, que en este sentido, lo que nos mencionaba Pablo acerca de los mensajes que nos decían acerca de qué tienes que hacer, o sea, no se sabía qué se tenía que hacer, ¿no? Era algo nuevo, completamente nuevo, aquí en China, literalmente, era algo nuevo. Entonces, el gobierno salió a decir, como dice Pilar, comenzaron a reunir a toda la gente y les dijeron, necesitamos que nos digan todo lo que sepan, todo, tú médico, tú enfermera, tú químico, tú, o sea, todos los que están en el área de salud, díganos lo que saben, porque es lo que vamos a salir a decir a la gente. Entonces, yo creo que esto que nos decía Pablo de los mensajes que nos mandaban aquellas personas que salían en la televisión, a representantes nacionales, pues eran discursos diferentes porque entonces comenzaban a salir cosas diferentes, ¿no? O sea, yo recuerdo que en algún momento lo nacional decía no utilices cubrebocas y en lo local, en el estado decían sí usa el cubrebocas o viceversa, ¿no? O sea, si vas en la calle no lo uses, ¿no? O sea, no es necesario por esto y aquello. Pero entonces salían otras personas a decir, no, sí, úsalo todo el tiempo, estés donde estés, ¿no? Entonces, creo que la población comenzamos a tener discursos diferentes de una enfermedad, la misma enfermedad, y eso fue lo que en algún momento nos puso como a la sociedad en esto ni existe, ¿no? O sea, ¿qué están jugando el Estado y la nación? Uno nos dicen que sí, otros nos dicen que no. ¿A qué están jugando esas personas? Porque entonces sí me dicen que lo use y otro que no lo use. Entonces, tengo una anécdota por ahí muy graciosa con un niñito con el que trabaja mi mamá, donde él decía, yo solo voy a usar gel antibacterial, ¿no? O sea, yo no me voy a lavar las manos porque pues el gel antibacterial va a matar todos los bichos. El niño tiene 5 años, no acaba de cumplir 6. Entonces un día llega mi mamá a su trabajo y le dice, señora Angélica, sí lávese las manos, ¿eh? Y le dice mi mamá, ¿por qué? Le dice, porque yo ya me enfermé de la panza por no lavarme las manos y solo usar gel antibacterial, ¿no? O sea, él descubrió en su mismo cuerpo, en su misma experiencia, que sí hay que lavarnos las manos porque si no se enfermaba de la panza, ¿no? O sea, iba y comía con puro gel antibacterial, pues no, o sea, todavía tenía bichitos ahí que lo enfermaron del estómago. Y entonces yo creo que va de la mano con esto, ¿no? O sea, esta información de lávate las manos, o sea, yo creo que en algún momento a la sociedad nos empezó a impactar esto de cuida tu higiene porque no lo hacíamos. O sea, lavarte las manos antes de comer o después de llegar de la calle o lo que sea, se supone que ya lo debíamos haber hecho, ¿no? O sea, que solo esto fuera un recordatorio, que lo siguieras haciendo. Pero entonces también fue algo nuevo para nosotros, ¿no? O sea, lavarnos las manos, cuidar nuestra higiene. Dicen, no, no inventes, o sea, ¿desde qué punto tiene que partir la salud en México para que esto funcione? Desde decirles que se laven las manos, desde decirles que cuiden su higiene, ¿no? O sea, y esto lo digo aquí porque pues aquí vivo, pero no dudo que en otros países haya pasado algo similar o algo igual, ¿no? Esta parte del empleo, yo también trabajo como profesor, ahí compartimos ese bello arte, Pablo, de ser profesores. Sí fue impactante. Yo trabajo con chicas y chicos de universidad, están estudiando su carrera. Entonces, cuando llega el momento de prácticas, yo sí dije, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo teórico, como sea, yo se los presento aquí, yo se los explico, yo les transmito esa información. Lo práctico, ¿cómo? ¿No? Alternativas, ¿no? O sea, como dice Pablo, vamos a invitar a alguien que ya haya trabajado en esto, que ya sepa cómo se hace. Pero entonces se veía muy lejano, así lo vi yo. Se veía muy lejano que ellos dijeran, ok, tú me estás enseñando cómo es trabajar en recursos humanos en una empresa, o cómo es trabajar como pedagoga en una primaria, o como directora en una guardería. Pero ¿cuándo voy a ser esa directora que va a estar ahí? ¿Cuándo voy a ser ese profesor que va a estar ahí? No, porque ahorita voy a estar como tú, ahí atrás de una pantalla dando clases. Entonces, creo que la salud mental comenzó a golpear por ahí. Me están enseñando cosas
o estoy viviendo cosas que no sé para cuándo las vaya a utilizar, o si las vaya a utilizar incluso, ¿no? ¿Qué de lo que estoy aprendiendo ahora de verdad me va a servir? Porque no me han dicho cuándo se acaba este confinamiento, porque no me han dicho cuándo voy a poder salir a la calle sin un cubrebocas. Entonces, creo que trabajamos en algo, Pilar, donde si tú dices los niños en los albergues no, como que no los voltean a ver tanto, a las personas con adicciones o a las personas que están pasando por un proceso adictivo, todavía yo creo que entran en ese grupo, ¿no? De los pocos vistos o de los pocos atendidos. Los centros de tratamiento eran lugares también que yo decía, ¿cómo llevo yo un proceso con una familia si no están teniendo contacto con su familiar? ¿Cómo saben si les está funcionando el tratamiento? La familia, ¿cómo sabe que estas ideas, ¿no?, que se vienen a la cabeza, donde golpean, donde tratan mal, donde no dan de comer, no son ciertas, ¿no? O sea, la vecina me sigue diciendo que esos lugares golpean y tratan mal y todo este show. Pero entonces yo como familia, ¿cómo voy y le pregunto a mi hijo o a mi hija, oye, si es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo la estás pasando? Entonces, en mi trabajo se volvió algo complicado esa parte también, la atención, porque ¿cuándo lo utilizo? ¿Cuándo lo estoy viendo? ¿Cuándo tengo esta interacción cara a cara? Eso fue de las cosas más complicadas que yo comienzo a ver en las áreas donde yo estoy laborando, ¿no? Y se volvió muy, muy complicado también para mí ver a mis alumnas y a mis alumnos con esa frustración. Ver a las familias, a los hermanos, a los papás, a los hijos de las personas con adicciones. Era pesado para mí ver su frustración, su impotencia de no poder hacer nada. Que sí fue muy, muy fuerte. O sea, creo que en esta parte de los no vistos, cuando yo también trabajo con personas con discapacidad, niños con autismo, que también fue esta parte de, pues es que ya no puedes sacarlo. O sea, mamá, papá, tienes que tener a tu hijo con autismo encerrado en la casa, ¿no? O sea, fue un cambio tremendo porque, para empezar, ustedes también como maestros, ¿no? O sea, es estar frente a una pantalla. ¿Cómo mantienes a un niño frente a una pantalla tanto tiempo, ¿no? Y más una persona con autismo, o sea, que necesita salir, que necesita despejarse, que también papá y mamá están cansados porque también tienen que estar en casa y no pueden cuidarlos, ¿no? Incluso me acuerdo que en España empezó esta parte de que los niños con autismo empezaron a usar pulseritas para que no los detuviera la policía, porque era, bueno, es que yo necesito como papá sacar a mi hijo porque si no, le empieza a dar crisis. Y entonces, ¿cómo los mantengo encerrados? Es como que hay muchas áreas dentro de la vida o en las mismas personas que comenzaron a ser visibles en el sentido de que, fíjate, o sea, esta población que está ahí y que ahorita que está pasando esta situación, ¿cómo vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a hacer con estos otros, con los estudiantes, con los niños? O sea, creo que empezó fue como el shock y después fue ¿ahora qué hacemos? O sea, tenemos que hacer algo sí o sí, porque no podemos como detener todo. O sea, los humanos no estamos hechos para parar. Estamos hechos para avanzar y sobrevivir. Pero el momento en que nos paran, siento que es como detenernos en seco y pegarnos en la vulnerabilidad, porque aparte, no sé, creo yo que estamos muy acostumbrados a un ritmo de vida tan rápido que nos agarró en esa curva a 100 kilómetros por hora y por eso fue un golpe más fuerte. Fíjate que Alberto tocó un tema que no lo mencioné, sobre esa cuestión de que cuando no tienen contacto con los familiares, estas personas, empieza una serie de ataques a las instituciones, ¿no? Y eso era parte de lo que incrementaba la ansiedad con el personal del albergue, porque así como sucedió que quemaban carros de médicos y los corrían de sus complejos habitacionales por ser médicos, con nosotros hubo un punto donde era bien riesgoso porque nos perseguían y nos decían que nosotros golpeábamos, violábamos, matábamos, vendíamos órganos de los niños y frustra. Yo decía, yo me siento segura porque yo no uso uniforme, la gente no sabe dónde trabajo, pero tenía compañeras que llegaban llorando porque ellas sí tenían que traer Filipina con el logo del DIF y las perseguían al banco
las perseguían a la tienda, las perseguían a su casa, las perseguían al trabajo y afuera del trabajo las agarraban. Tú violas, tú matas. Y la pobre cuidadora así de, no, o sea, no, yo no hago eso es falso. Y entonces empiezas a ver esa prensa amarillista donde cuentan que los niños escapan y entonces la teoría conspiranoica de él es que los violentan, cuando no es eso, ¿sí? O sea, había circunstancias bien ajenas a nosotros, no podíamos manejarlo, no sabíamos cómo manejarlo. Y es bien duro. Y es bien duro porque luego los propios niños, los que iban saliendo y que se reintegraban, se dieron cuenta de estas noticias. Y a mí me impactó mucho porque una de esas niñas pide que le den una entrevista en el canal local de aquí de Mexicali, una de las que se escapó, y pide desmentir todas esas noticias. Se sentía muy molesta porque ella decía, pues, la decisión de escaparme fue mía, nadie me obligó y no lo hice porque me hicieran algo, lo hice porque estaba cansada, porque yo ya quería estar fuera, porque tengo años allá adentro. Porque hay quien dura 3 semanas, 2 días, pues hay que dura años en el sistema, ¿no? Y decía esta niña, lo hice porque ya me harté, porque quiero vivir mi vida de otra manera, porque yo no sé qué es vivir, no sé qué es tener una computadora, un celular, no sé qué es tener un novio, no sé qué es ir a la escuela normalmente. Y ella pide desmentir y se hizo así como mucho ruido aquí, pues es una ciudad chiquita, la verdad. Y fue bien duro, ¿no? Entonces yo veía que mis compañeros eso los conflictuaba tanto que decían, es que ya me da miedo, o sea, me da miedo ir a trabajar y que aquí afuera en el estacionamiento un fulano, una fulana, papá de alguno de los niños me diga, le estás haciendo daño, cuando no es cierto. O sea, pues los niños están ahí por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces era bien duro y eso incrementaba pues la ansiedad en todos nosotros, así impresionante. Entonces, híjole, también eso creo que pegó en otra escala. Y como dice Alberto, nosotros también nos corresponde enviar niños a anexos, a centros de rehabilitación, porque pues también nos llegan niños con adicciones y era bien duro, porque justamente si en el DIF, en el albergue pasaba esto de que se malinterpretaba, es que en los anexos y en los centros de rehabilitación donde nosotros teníamos conectividad porque sabíamos de los tratos y las terapias, etcétera, era peor, o sea, peor. Entonces era pues bien complicado, ¿no? Sí, yo, bueno, ya metiéndome aquí. Yo creo que algo de lo que hicimos como población alarmante, además del rollo, como ya se los decía, fue agredir al personal que estaba en primera línea. No, para mí fue muy impactante, fue muy doloroso ver cómo subían videos gritando, no hagan esto, por favor. O sea, les aventaban cloro, los agredían, llegaron a quemar hospitales o centros de salud en poblados por la desinformación. Llegué a escuchar incluso que el gobierno mandaba avionetas con el virus para que el virus se propagara, ¿no? O sea, cositas así que sí fue muy duro como ciudadano, que sí fue muy duro como parte de la sociedad. Decir, estamos agrediendo a esas personas que no duermen por 24 horas en ocasiones o a veces más, por estar ahí conectando tubos, por estar ahí atendiendo gente, por estar llegando a casa con su familia, como decía Pilar hace un momento, y sufrir la pérdida de 30 personas que a lo mejor ayer no conocían, pero que ahora sí les dolió, porque son 30 vidas, ¿no? Las que se perdieron, y más, ¿no? Eso en un solo día, pero cada vez iban sumando más y más. Entonces, creer que el personal médico, creer que el personal que se estaba dedicando a esto nos estaba infectando y nos estaba matando y nos estaba contagiando, para mí fue algo de decir, no es cierto, yo no estoy viviendo esto, ¿no? En algún momento pensar, no es cierto, ¿no? Esto ni en una película pasa así, esto ni en la peor tragedia, ni en la mejor comedia, te sacan una información así, que estén agrediendo a médicos y a enfermeras y a personal de hospitales y demás, por decir que ellos nos están contagiando, por decir que ellos nos están matando, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que está trabajando en un hospital en la Ciudad de México de enfermera, que para mí era angustiante y yo cada vez que podía le mandaba un mensaje, oye, cuídate mucho, por favor, cuídate mucho. Sí, aquí nos dan protección y demás, y yo sé que el hospital te está cuidando en ese aspecto. Cuídate mucho cuando salgas de tu trabajo.
¿no? O sea, y yo no te debería estar diciendo esto a ti, qué triste, yo no te debería estar diciendo cuídate mucho a ti, ¿no? O sea, como sociedad deberíamos estarte cuidando nosotros a ti, porque eres de las que está ahí atendiendo a esas personas, pero no es así. O sea, eso fue una de las partes que ahorita que lo tocaba Pilar, con el personal que estábamos ahí atendiendo a gente, aún con el virus a flor de piel, ahí estábamos, ¿no? A lo mejor por nuestra vocación, porque es lo que nos gusta hacer, porque es lo que decidimos hacer todos los días. Pero sí, es muy triste ver cómo se llegó a agredir a estas personas. Sí, todo esto es, pues ahora sí que tiene su base en esta era de la comunicación instantánea, todo el acceso que tenemos a tantos tipos de medios de información que pueden o no estar corroborados. Por ejemplo, aquí fue el caso de los que estaban en primera línea. En Estados Unidos hubo agresiones contra miembros de la comunidad asiática, justo cuando empezaba todo esto. Y todo esto de la desinformación de verdad es un tema que da para muchísimo, cómo se ha ido escalando en nuestros tiempos, cómo ahora cualquier cadenita de WhatsApp se puede convertir en cosas como estas. O sea, yo me acuerdo lo del líquido de las rodillas, que fue de lo que más sonó cuando era lo de cuando empezaba esto. Y de verdad es impresionante la falta de pensamiento crítico que muchos miembros de la sociedad tienen, de que leen cualquier cosa y es que me lo mandó mi amiga no sé qué. Ok, pero ¿quién se lo mandó a ella? Y ya te metes y ves el artículo. Yo, por ejemplo, y no es solamente exclusivo de esto, o sea, ya venía con otros temas, pero a lo mejor no de una forma tan consistente y tan repetitiva. No sé si se acuerdan, por ahí hay una cadena de WhatsApp que yo creo que veo cada 4 meses de apaguen hoy todos sus celulares porque habrá una gran tormenta solar y no sé qué, y a las 3 de la mañana tienes que tener tu celular apagado. Y cosas por el estilo, y ahora se llevaron a la 10ª potencia con todo esto que si la 5G, que si Bill Gates, que si el nuevo orden mundial, que no sé qué. Entonces denota una grave falta de pensamiento crítico y creo que es algo que le tenemos que inculcar a las nuevas generaciones de checa tus fuentes, corrobóralas, compara información. Y a mí me impresionó hasta el otro día que el INE lo pone ya en sus spots. Yo comparo y verifico información cuando me llega de algún lugar dudoso, y yo el primer lugar dudoso que pienso es WhatsApp, porque es más fácil tú creerte una noticia si ves quién te la mandó a ti precisamente que al grupo, que no sé qué, que si a lo mejor la ves en Facebook de algún lugar de noticias, que también pasa, pero el fenómeno WhatsApp es tremendo para este tipo de cosas. No, y no solo WhatsApp, Twitter también. Yo me acuerdo que cuando empezaron justamente estas teorías conspirativas, yo les voy a ser muy sincera, o sea, yo veía las noticias, veía eso y me pasaba horas leyendo, ¿no? Los hilos, ¿no? De que empezó con las conspiraciones de que el gobierno y que en Estados Unidos todo esto que pasó con lo de Black Lives Matter, y que empezaron a decir, no, pues es que está pasando esto, y empezaron a sacar como lo de la pedofilia. Y empezó a armarse un caos y yo lloraba de tantas cosas que veía en la televisión, que veía en internet, que yo decía, es que no, ya no puedo más, o sea, no sé qué está pasando. O sea, porque aparte era como, no sé qué está pasando con mi vida, espérame porque mis proyectos se pausaron y ahora no sé qué está pasando con el mundo, y es como este shock de decir, no puedo creer que haya gente así, ¿no? Pero creo que parte de este shock que vivimos o de este cambio de vida llevó a las personas a un límite que no conocían, y que empezaron personas a sacar ahora sí que no la parte negativa, o sea, porque creo que todos tenemos estos dos lados de la moneda, ¿no? O sea, no somos completamente buenos ni completamente malos, pero sí llevó a mucha gente a este extremo de la ansiedad, de la frustración, y por lo tanto empezó a llevar a conductas mucho más agresivas. Empezaron como este hate en internet, de tirarle a todo lo que se moviera, y entonces ya nadie estaba seguro, o sea, ni siquiera estabas seguro en tu casa, porque sí, te estabas cuidando del COVID, pero ¿y tu mente? ¿Y lo que veías? ¿Y tu estado emocional? Pues estaba afectado en casa, porque de por sí estar encerrado
todo el tiempo con las mismas personas y ver a tus amigos y todavía enterarte que afuera es un caos, que las personas están haciendo esas cosas, como que sí es un punto de quiebre de decir, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo salgo a esta humanidad, no? O sea, ¿qué hago ahora? O sea, creo que sí fue muy impactante y que creo que por primera vez las personas hicieron un poco más de conciencia en esta parte de la salud mental, la importancia de ir al psicólogo, ¿no? De cuidarse, de tener, es más, ni siquiera porque tengas problemas, para tener herramientas para no llegar a eso. Fíjate, Samantha, que es bien interesante esto que dices en relación a cuando yo les platico que tenía que salir a la calle a la tienda, que para mí era muy impactante. Después me hablan en el trabajo y me dicen, ya regresa, ¿no? O sea, ya vamos a empezar a laborar. Yo de verdad me sentía fuera de sí. O sea, yo en mi camino de mi casa, su casa, al transporte público, era, ¿por qué me hacen esto? ¿No? O sea, ¿por qué me están haciendo esto a mí? ¿Por qué me están haciendo ir a trabajar? ¿No? O sea, fue impactante escuchar, o más bien en este caso ver el mensaje que decía, ya preséntate el lunes a trabajar. Y yo decía, esto está todavía, o sea, me siguen teniendo el gimnasio cerrado. Sigue la gente sin ir al centro o sin salir a la calle por gusto, porque yo sí tengo que ir a trabajar. No, o sea, yo decía, bueno, pues seguimos necesitando dinero aquí en casa, ¿no? O sea, tengo que ir. La primera semana para mí fue pesadísima en relación a la salud mental. Y aún más cuando en el trabajo me dicen, ¿sabes qué? Se te acaba el contrato. Ahorita no sabemos qué va a pasar. Esas semanitas que yo duré sin trabajar, esas 4 meses, sí, fueron 4 meses que yo duré sin ese trabajo. Yo creo el podcast, ¿no? Para mí en salud mental el podcast me fue mi salvavidas, lo podría decir así. Fue mi salvavidas en donde yo ya estaba en contacto con otras personas, donde yo a lo mejor si antes de la pandemia me decían una videollamada, yo decía, no, o sea, yo me doy mi tiempo y vamos a un cafecito, aunque sea media hora, 30 minutos. Pero no, o sea, ¿para qué utilizar las plataformas digitales? Ahora me dicen, oye, vamos a un cafecito y yo les digo, no, ahí está Zoom, no, vamos a tener mejor una plática virtual. Pero esa es a lo que me refiero. Yo empecé a valorar a esa gente que podía ver todos los días. Ahora, al verlos por una plataforma, aún más. O sea, valoré la plataforma, valoré los medios que teníamos porque entonces eso me estaba levantando a mí. Después de un bajón emocional tan fuerte, comencé a tocar el violín, comencé a practicar el tocar el violín. Y eso fue de las cosas que también me levantó. Yo tuve contacto con mi familia, o sea, aquí estábamos resguardados 3 personas, ¿no? Y comenzamos a hacer ejercicio aquí en casa y comenzamos a conocernos más. Mi casa no es grande, no es que uno se pudiera aislar allá en las caballerizas y otro allá en la alberca y otro allá en el... No, aquí no se puede. Aquí tenemos que estar todos juntos, ¿no? Y nos enseñamos a conocernos. Nos enseñamos a aprender uno del otro, nos enseñamos a compartir gustos que teníamos y que siendo familia no conocíamos, ¿no? La salud mental a mí me levantó en eso, después de un bajón tremendo que yo tuve por mis proyectos, como dice Samantha. ¿Qué proyectos tengo que seguir? ¿Qué proyectos tengo que dejar? ¿Qué proyectos ya no sirven para nada, ¿no? Haberlos pensado o haber comenzado a hacerlos en un principio. Pero ¿qué otros sí? ¿Qué otros sí me están levantando? ¿Qué otros sí me van a sanar emocionalmente? ¿No? Porque es importantísimo y de verdad que la gente volteó a ver la importancia de la salud mental en cualquier momento de la vida, no solo en época pandémica, no solo cuando uno ya está hasta abajo, ¿no? Que no tiene nada de malo estar hasta abajo, estar emocionalmente afectado. Sin embargo, ¿qué estás haciendo con eso? O sea, ¿lo estás tratando? ¿No lo estás tratando? Respecto a lo que decía ahorita Alberto, pues tú sabes, Sam, lo que habíamos platicado, ¿no? Yo había tenido una cuestión de salud mental, ya les decía, previa, donde pues ya me había visto afectada por algunas otras circunstancias de vida. Y cuando me vengo a Mexicali, uno de mis miedos más grandes era perder a mis abuelos, ¿no? Porque finalmente viví con ellos 2 años de mi vida
previo a mudarme para acá y empezar a hacer mi vida con mi pareja. Y no solamente eso, antes ya había vivido también con ellos, entonces mi convivencia era impresionantemente cercana. Y mi miedo era, pues, que el coronavirus me los matara. Tristemente, los últimos meses han estado llenos de bastantes muertes a mi alrededor. La primera se da en junio del año pasado. Se muere una tía bastante cercana. No tuvo nada que ver con el coronavirus, pero bueno, primer situación compleja. Después, en diciembre, fallece una de mis abuelitas, tampoco por coronavirus. Ya estaba muy mayor y yo dije, bueno, era esperado. Triste, pero esperado. En enero fallece mi abuelita con la que vivía por un accidente, una caída que tuvo. No tuvo nada que ver con el coronavirus y yo dije, bueno, una circunstancia ajena. Y en marzo, el 3 de marzo, fallece mi abuelito por coronavirus. Entonces mi miedo más grande, pues se cumplió y ha sido de lo más difícil, porque cuando falleció mi abuelita, la esposa de mi abuelito, tuve la oportunidad de poder ir a Guadalajara y estar con mis papás, acompañando a mi mamá sobre todo, porque era su mamá, y lo pude hacer. Pude despedirme y pude como cerrar ese ciclo, ¿no? Para mí era bien importante. Pero cuando fallece mi abuelo, no pude. Entonces no existió una despedida, no existió un apoyo entre nosotros, y ya no pude estar con mi mamá, que estaba muy mal, sigue muy mal. Y yo sí sentí una diferencia muy grande entre lo que pude hacer durante 5 días que estuve en convivencia despidiendo a mi abuelita. O sea, éramos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, pero haciendo algo para despedir a mi abuelita, que ahora que fallece mi abuelo, que no hay posibilidades, porque está este agente externo que no te lo permite porque es riesgoso, es infeccioso y puede provocar más muertes, ¿no? Entonces, ha sido más duro. Claro. Qué fuerte eso. Qué impactante. O sea, primero gracias por contarlo aquí. Y yo creo que hay muchas personas que vivieron eso, a lo mejor no directamente por coronavirus, como tú dices, pero lo fuerte no es eso, lo fuerte es no tener esa despedida, porque ni siquiera puedes despedir el cuerpo, sea cual sea la razón, o sea, porque es un virus y tienen que, o sea, ya se hizo lo de que a fuerzas tienen que cremarlos, pero es muy fuerte aparte estar a distancia. Sí, pues ahorita lo que mencionabas sí es complicado. Sí he tenido yo familiares que pues les ha pasado esto, pero lo veo, por ejemplo, en amigos por ejemplo, unos amigos de mis papás, pues los dos fallecieron de COVID. Y me quedé, híjole, qué fuerte. O de tíos más grandes, que muchos de sus círculos se estén viendo cada vez más y más reducidos, pues sí es muy complicado. Y creo que también de la mano de eso, aparte de que a veces no puede haber esas despedidas, es que pues no puede haber esos velorios o esas celebraciones, que es muy complicado, como que a veces no haya ese cierre de alguna forma. Creo que eso sí termina repercutiendo, pero se pueden crear de otras formas. No porque no se pueda hacer así, es que no vaya a haber. A lo mejor puede ser una ceremonia más pequeña, puede ser algo virtual, pero creo que sí es necesario siempre tener como ese momento de despedida y de cierre emocional en todo ese tipo de ámbitos. Claro. Y algo que están diciendo que creo que es muy importante, o sea, que dices ahorita tú, Pablo, y que también lo mencionó Alberto, es esta, digamos, ventaja que tenemos con el internet de que podemos hacer justamente esto, ¿no? O sea, ahorita estamos cada uno en distancias súper diferentes, pero dio esa ventaja de que podíamos conectarnos, no importar a dónde estábamos, ¿no? Entonces, creo que sí ha tenido sus desventajas muy grandes esta pandemia, ha tenido como las crisis, los momentos muy desagradables.
situaciones emocionales negativas, porque también hubo un tiempo que me acuerdo que todos decían, no, pues tienes que hacer las cosas, salir de esto, no te quedes en tu cama, ¿no? O sea, empieza a hacer otras cosas, y era, bueno, y si quiero llorar porque me acaban de encerrar en mi casa y no tengo trabajo y no tengo proyectos, ¿qué tiene de malo, no? O sea, porque también es como esta parte de tener que estar bien todo el tiempo. Pero entonces, como teníamos esto de hacer videollamadas, de acercarnos de otra forma, creo que también ha abierto oportunidades a más cosas, a conocer gente de otros lados. O sea, el chiste, creo, es mantenernos en eso, o sea, buscar herramientas y seguirles, y tumbarnos cuando sea necesario, pero al final de cuentas levantarnos. Sabes que de eso que tú hablas, yo hay algo a lo que le tengo mucho rechazo, o sea, pero hasta previo, antes de la pandemia y todo eso, que es el positivismo absurdo. Así le voy a decir. Sin decir nombres. Ajá, sí. Donde te dicen, tienes que estar contento, y donde te dicen, la vida es bien bonita, todos los días hay algo nuevo por qué sonreír, y te mandan así sus imágenes con mensajes súper ultra positivos que aparte te hacen sentir peor porque no te sientes como la imagen dice que te sientas, o como la persona famosa, o etcétera, etcétera. Y entonces, eso me cae bien gordo. Y con la pandemia yo vi que, o sea, se incrementó, ¿no? Esa frasecita típica de Piolín que mandaba tu tía de buenos días, florecita hermosa, riégate y sé feliz. Yo vi que estuvo peor. O sea, de verdad se incrementó tanto que yo decía, está peor porque aquel que no se pueda sentir bien de por sí, sumándole a que está teniendo una cuestión de pérdidas y de duelos, que no solamente tiene que ver con perder un familiar, un duelo en general por todo lo demás, pues ¿cómo le puedes decir, ay sí, feliz día, abre la ventana y ve el sol que está brillante y hermoso? Claro que no, o sea, si uno lo que quiere es dormir para no pensar lo que está pasando, no me digas que tengo que ser feliz ahorita en algo que no me permite ser feliz, es algo que yo ni siquiera puedo controlar, y eso me pone a mí de nervios, pero así, pensarlo, digo, hace más daño que bien el que tú le estés diciendo a una persona, sé positivo a pesar de lo que pasó. No funciona así, ojalá, pero no. Ahorita que hablaban acerca de las pérdidas, yo noté, a lo mejor fue mi percepción nada más, pero yo noté que muchas personas que seguían con esta idea de esto no existe, de que este virus es inventado por ovnis y por el gobierno y por el orden mundial y esto que ya nos decían, hasta que un familiar nos enfermó, hasta que alguien cercano no falleció, sí fue así como de, caray, al menos ya voy a dejar de decir este discurso, ¿no? Porque sí me dijeron que mi familiar o que mi amigo o que mi cercano falleció por COVID, ¿no? Yo tengo un tío, no voy a decir nombres por si no se escucha, pero que él era su discurso, ¿no? O sea, no, esto no existe, hasta que a él y a su esposa les dio COVID, ¿no? O sea, ya al menos, no sé si siga creyendo, pero ya no dice este discurso, ¿no? O sea, ya no nos comparte este discurso. Entonces, yo cuando me trasladaba en el transporte público era muy, muy evidente cómo la gente traía el cubrebocas acá abajo, o cómo lo traían en la mano, o cómo no traían siquiera. Y sabe, es como muy curioso. Hoy en día yo creo que solo es una persona o dos las que no lo traen. Es impactante cómo ver ahora, yo creo que un 90 y tantos % de las personas sí lo traen, y lo traen bien puesto, ¿no? Bien puesto, hablando de que cubra hasta la nariz y demás. Y cómo se han hecho responsables también, o responsables en cierta medida, ¿no? O sea, el uso de gel antibacterial y esta cuestión de lavarse las manos cuando llegaban a algún lugar. Pero creo que fue por esto, o un familiar o alguien cercano o incluso a ti te dio el COVID, ¿no? Y ya es como, se acabó mi discurso de que esto no existe. Yo me acuerdo que yo les decía aquí en mi casa, y a lo mejor de risa, pero yo decía, a mí no me tocó aquel tiempo donde supuestamente aquí en México existía el chupacabras, ¿no? Y la gente que no creía al menos decía, bueno, después de tal hora de la noche ya no voy a salir. Oye, pero no, que no crees. Bueno, no creo, pero no vaya a ser que sí sea cierto, ¿no? O sea, entonces yo les decía, con el COVID está bien, no creas,
no creas, pero usa el cubrebocas, lávate las manos, protégete, protege a tu familia. No está de más. Lo vuelvo a lo mismo que decía hace rato, ¿no? Es higiene, nada más cuídate de tu persona. O sea, no te enfermes de COVID, pero tampoco te enfermes del estómago, ni tampoco que te vaya a dar una infección por no lavarte las manos o por no usar un cubrebocas cuando pues no tiene mayor trabajo usar un cubrebocas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces era esta cuestión de no creas, pero cuídate y cuida a tu familia. Porque pues es real, que tú no creas no significa que no sea real. Sabes que a mí también me llamaba la atención y yo decía, en mi familia pasaba, ¿no? Algo similar donde tenían pues, familiares que no creían o que decían que no era para tanto y yo en verdad pensaba, si mi familia... ¡Ah! Espérenme, voló el teléfono. Es que no sirve mi imán y se cae. Mi familia decían, esto no existe. Y yo decía, creo que existe. Pero aparte pensaba, si mi familia que tiene cierto nivel educativo no cree y no hace lo mínimo por mantenerse bien, ¿qué se puede esperar de quien por ignorancia y por falta de recursos en verdad no tiene al alcance cómo averiguar, cómo leer, cómo entenderlo? ¿Qué podemos esperar, pues, si quienes tenemos los recursos no los sabemos utilizar? Claro. Sí, pero sí daba coraje, porque yo me acuerdo que yo al principio también era como, es que ¿por qué no están usando eso? ¿Por qué no se están cuidando? ¿Por qué la gente sigue saliendo? ¿Qué no entienden? Pero por este pánico de que a mí también me daba, hasta el momento en que tuve que trabajar y decir, bueno, me tengo que subir al camión, ni modo, ¿no? Pero al principio sí me enojaba, o sea, de ver a la gente como de tanta inconsciencia, pero no por eso, o sea, porque es una cuestión de educación, de que desde un principio no sabemos seguir instrucciones, hacemos como que escuchamos, pero nos vale. Y creo que actualmente también está así, o sea, como que la gente se relaja, ¿no? Y dice, no importa. Creo que, y lo he platicado con varias personas, no sé ustedes ahorita qué piensen, pero creo que la pandemia, este coronavirus, llegó para darnos en nuestro talón de Aquiles como humanidad. ¿Por qué? Porque nos enfrentó a cosas que ya veníamos como cargando, o sea, la cuestión, por ejemplo, de la violencia, la cuestión de esto de que las personas no nos importan los demás, la cuestión educativa, el gobierno, muchas cosas, ¿no? O sea, la cuestión como humanidad, ¿qué hacemos nosotros? Y entonces la pandemia llegó para romper con eso y decir, es que ¿sabes qué? No te está funcionando esto, tienes que cambiar, tienes que buscar otras formas, porque con esto te estás dando cuenta que, ¿qué crees? No funciona así. Y ya no te puede no importar los demás, y ya no te puedes aislar en tu burbuja, y ya no puedes estar como si no pasara nada, ya no puedes estar ajeno, ya no puedes no tomarle importancia a tu salud mental. No sé, como muchas cuestiones que siento que la pandemia nos dio justamente en eso que veníamos como fracasando, digamos. No sé, eso pensé por mucho tiempo y creo que todavía. Sí, como que fue un momento de alto, como que también a nivel de conciencia, ¿no? Y no quiero caer en esto del falso positivismo y todo eso de sal y reinventa tu vida y es tu momento indicado. También. Entonces, porque me acuerdo de ese discurso muy presente que mencionaba Pili de que es que este es el momento para que decidas emprender. Sí. O de que nunca ha habido una mejor oportunidad y todo ese tipo de cosas, de que siéntate a terminar tu tesis. Casi llegué también a escuchar. Entonces, como que cada quien lo lleva a su propio, pues a su propio ritmo y a su propio nivel. Yo sí me puse a hacer 1000 cosas, pero no es como que yo vaya a salir a decirle a alguien de que, oye, es que lo tienes que hacer así, 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 y crea un podcast y ponte a escribir y ponte a ver todas las películas que nunca habías visto. Pues no, cada quien lo hace de forma diferente, ¿no? Y creo que sí fue un momento como de alto, y creo que sí ayudó eso a, por ejemplo, el
el verano que hubo en Estados Unidos con todo el movimiento de Black Lives Matter, que a lo mejor el mundo se detuviera un momento para verlo. Claro. Y que eso apoyara eso y que fuera algo de trascendencia mundial. No sé si alguien aquí ya vio la película de El Juicio de los 7 de Chicago. ¿No? Hay una frase muy buena en esa película. Es muy parecida la temática a lo que sucedió en el verano en Estados Unidos. Pero es de 7 chicos que son acusados erróneamente de parte del gobierno de Estados Unidos de hacer una conspiración terrorista contra ellos porque eran protestantes estudiantiles. Y al momento en que es su juicio, las personas que están afuera están gritando, todo el mundo está viendo, o the whole world is watching. Y eso creo que es lo que ha pasado en estos momentos, como que problemáticas mundiales se han vuelto eso, mundiales. Todo mundo las está viendo porque todo mundo estamos en nuestras computadoras, en nuestras pantallas, y siento que a lo mejor en parar ese ritmo de vida que llevábamos, estamos creando a lo mejor un poco más de empatía de ok, esto está pasando en esta parte del mundo. Como que ha habido eventos que siento que han pasado en este año que no se hubieran hecho tan trascendentes si no hubiera pasado pues, lo que pasó, la explosión en Líbano, Black Lives Matter, las mismas elecciones de Estados Unidos se convirtieron en un evento mundial. O sea, yo lo estaba viendo y había gente que ponía, oye, está bueno el final de temporada de la serie de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, sí, creo que eso ayudó a que todo el mundo lo viera. Sí, les quiero compartir algo. Hice una encuesta en Instagram como de todo lo que ha pasado con esta pandemia, ¿no? Y que la gente comentara cómo la han llevado. Fíjense, en la pregunta de qué ha sido más difícil, si escuela en línea o home office, 66% dijo escuela en línea, que es pues sí, o sea, se ha vuelto como una realidad muy complicada para muchos estudiantes el tener que estar aislados, ¿no? Que les haya tocado a alguien con alguna enfermedad, 62% dijo que sí. O sea, ya, digamos que ya somos muy pocos los que estamos exentos de conocer a alguien cercano que no haya tenido COVID, ¿no? Hice otra pregunta. ¿En qué te ha traído más la pandemia? Si cosas positivas o negativas. Y esto me sorprendió, les voy a ser sincera, porque el 78% fue positivo. Entonces, a lo mejor no quiero decir que no haya cosas negativas, como todo lo que hemos platicado. Pero como la percepción de la gente ha sido de que, bueno, sí he tenido cosas negativas, fue un shock instantáneo, pero al final, hasta este momento, percibo que también hubo más cosas positivas, que a lo mejor puede ser un aprendizaje, como lo que también ahorita Pablo decía, proyectos, el salir de esa zona de confort, o sea, que era como de, o te reinventas, o a ver qué haces, ¿no? O pues sigues esperando, pero es como moverse. Entonces, eso ha sido muy bonito y también les quiero compartir como ya respuestas abiertas de qué ha significado la pandemia para la gente que escucha este podcast. Bueno, una parte de la gente, fíjense, hablan de crecimiento personal, un replanteamiento de metas a largo plazo, pasar más tiempo con la familia, un cambio en estilo de vida, una nueva visión sobre la importancia de las cosas materiales, reforzar el intelecto, una oportunidad para evitar los malos hábitos, más unión en la familia, aprender a vivir con uno mismo, que eso también es súper importante, crecimiento y autodescubrimiento, ajustes y momento para cambiar cosas que no funcionaban en la vida. Creo, en resumen, no sé, ahorita quiero que me compartan ustedes qué piensan de estas respuestas, que todos se resume a un reajuste, el decir, esto me funciona, esto no me funciona, es momento como de cambiar, y no en este sentido que decimos del falso positivismo, ¿no? De que sí, vamos a cambiar todos, no, pero sí como una oportunidad para muchos de hacer una transformación en nuestras vidas. Me gustaría escuchar, a ver qué piensan ustedes de esto. No, pues creo yo que como dices tú, es algo de reinventarte y creo que tiene que ver mucho con el que te sepas adaptar. Y creo que como seres humanos
estamos hechos para adaptarnos. Hay quien se adaptará mejor que otros. Y creo que eso es lo que nos da nuestro sentido de supervivencia. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Y el hecho de que la gente lo pueda puntear como algo positivo en sus vidas, pues creo que es lo que nos ha sacado como sociedad a flote y lo que nos ha hecho ser, pues dentro de todas nuestras posibilidades, más empáticos con el prójimo, con el otro. Entonces, creo que es eso, ¿no? La manera en la que nos ha cambiado esta necesidad de supervivencia, ¿no? Y se aplican las leyes de la naturaleza de que aquí sobrevive el que se adapta, sobrevive no el más fuerte, pero sí el que sabe reacomodar las piezas. Fíjate, Samantha, que estas respuestas que te dieron tus seguidores aquí en Instagram, yo concuerdo en esta parte con Billy, esta frase célebre de Charles Darwin, ¿no? No sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sino el más flexible, ¿no? El que es capaz de moldearse a la situación. Y en lo de home office o en lo de las clases en línea, yo ayer lo platicaba con mi hermano. Él está estudiando una carrera práctica donde tiene que comenzar a practicar desde lo antes posible, ¿no? Él está estudiando odontología y entonces si él no va a saber agarrar un instrumento, a saber cómo se pone ese instrumento en la boca de alguien, pues la teoría no viene sirviendo de mucho en su carrera, ¿no? Entonces a él se le ha complicado mucho esta parte. Y a lo mejor entiendo esta respuesta de que también uno que trabajó en casa, el home office, pues fue complicado, ¿no? Ya lo decía anteriormente, ¿no? Cuáles fueran las cuestiones que en lo personal yo lo puedo sentir así. También creo que hubo un punto, no sé qué tan de acuerdo estén conmigo, yo así lo he visto, ¿no? Que si les preguntabas en algún momento de la pandemia, del confinamiento, a quienes sí estuvimos en confinamiento, oye, ¿te ha traído cosas positivas o negativas? ¿No? Tal vez la respuesta que te dieron en esta pregunta hubiese sido diferente, ¿no? Ahorita yo te puedo decir, me ha traído muchísimo aprendizaje, pero si me hubieras preguntado hace 8 meses, yo te digo, esto está fatal, ¿no? Esto está horrible. ¿Cuáles cosas positivas? Ninguna. Me está matando estar aquí en mi casa, ¿no? O sea, es lo que yo te pude haber contestado tal vez. Pero creo que ahora que llega un punto de reflexión, que llega un punto de sentarme y decir, ok, ¿qué me ha traído la pandemia? Yo ya puedo rescatar más cosas positivas que negativas, ¿no? O sea, para mí fueron etapas del confinamiento o etapas de la pandemia que ahora sí yo te puedo decir, he aprendido, soy una mejor persona, he crecido, bla, bla, bla. A lo mejor coincidiendo con algunas respuestas de las que te dieron. Pero sí, qué buenas preguntas hiciste y qué buenas respuestas te dieron. Sí. Sí, concuerdo en que fue un muy buen ejercicio y qué interesante conocer estas respuestas. Yo me pongo a pensar a lo mejor en la pluralidad de fondos que has de tener de todos tus escuchas, de que puede haber estudiantes de psicología, puede haber a lo mejor personas un poco más grandes, creo que abarcas muy bien como lo que fue esa encuesta. Y sí, lo que mencionaba Alberto, de que a lo mejor la respuesta ha ido cambiando conforme ha ido pues progresando el tiempo. A lo mejor hubo tiempos como de paredes, o a lo mejor, por ejemplo, de más tensión, más preocupación. Yo me acuerdo cuando dice el gobierno de que es que se va a acabar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y yo decía, ¿cómo? Si esto apenas va como pues empezando, ¿qué va a pasar? Y yo veo como la perspectiva, trato de, al convivir con ellos todos los días por medio de Zoom, de mis alumnos y alumnas, sí les reconozco muchísimo pues el gran trabajo que ha sido el primero, que no se hayan salido de estudiar, que sigan estudiando, porque ha habido personas que de que no, pues ya no voy a seguir mientras sea en línea. Que sigan comprometidos con sacar adelante su preparatoria, que se hayan adaptado a todo esto y que pues yo entiendo muchísimo que debe ser muy muy complicado, pero pues tratar de innovar un poco. Yo he sabido de, por ejemplo, alumnos y alumnas que no nos podemos juntar en una casa a echarnos unas papitas y ver el fútbol, pero se juntan en sus PlayStations a jugar ahí en línea.
Digo, ok, pues me dicen varios, profe, yo no tenía ni idea de que se podía hacer eso y pues ahora lo hago con mis amigos. Y parezco predicador de esta red social, pero hay una red social que descubrí que me gustaría recomendarles, que se llama Clubhouse. No sé si alguien ha escuchado de ella. No. La descubrí alrededor de hace 3 semanas. Clubhouse es una red social en donde hay diferentes rooms de diferentes temas, pero todo es con voz en vivo. Lo pienso como una especie de podcast interactivo. Ay, sí. Ya, o sea, creo que ya conozco otra. No me acuerdo cómo se llama, pero ¿Stereo? sí. Ajá. Sí, aquí en Clubhouse lo que pasa es que el público puede subir y puede platicar contigo. Entonces es como si nosotros 4 estuviéramos hablando ahorita y alguien del público levanta la mano y puede pasar con nosotros. Y de verdad ha sido un ejercicio tan interesante de hacer networking, porque a mí me encanta hacer networking y eso se había perdido muchísimo con todo esto. No es lo mismo hacer networking en Twitter que hacerlo voz a voz. Y ahora sí que aprender un poco más. Ha habido oportunidades muy chidas en esa app. El otro día entró Guillermo Ochoa, el futbolista, a una plática que estábamos teniendo. El otro día entró Elías Ayub a cotorrear con nosotros. De que yo vengo a hablar de todo menos de negocios. Ustedes sigan cotorreando y vamos a contar chistes y no sé qué. Entonces, sí, se presta mucho para ese tipo de cosas y está creando como esa conexión que a lo mejor hacía falta. Ahorita solo se encuentra disponible para iPhone y por medio de invitación. Yo por ahí tengo un par. Si alguien quiere una, háganmelo saber. Pero está bastante interesante. No tengo iPhone, pero... Sí, como el iPhone es más fácil de codificar las apps, pues la sacaron primero. Porque no hay tantas restricciones es como que haces esto o haces esto. Pero el Android ya lo van a sacar ya creo que en 2-3 meses, algo así. No voy a esperar. Está muy padre, muy padre. Sí suena. Yo antes de terminar, me gustaría mucho escuchar un mensaje que ustedes tengan que dar de lo que ha significado como el contexto de la pandemia para ustedes y qué le dirían a la gente que está escuchando. A lo mejor no en la parte motivacional, ¿no? Pero como un mensaje muy sincero que cada uno quisiera dar. Creo que se me ocurre una. Y no es muy largo, creo que es una frase muy concisa. Todos tenemos diferentes realidades conforme a esto y cada una de ellas es igual de válida que las otras. Creo que con eso me quedaré yo, que no es algo que se pueda manejar de una forma uniforme y cada experiencia es igual de válida que la otra. Entonces eso sería con lo que me quedaría. Me gustó mucho. Gracias, Pablo. De nada. Yo creo que va también como muy similar a lo que dice Pablo. Y creo que es que sí tenemos mucho aprendizaje y hay que enfocarnos en aprender de uno mismo. No solamente el contexto social, sino el tener la apertura suficiente para conocernos, saber hasta dónde podemos llegar y tener como esa visión de que todo puede cambiar, que somos seres cambiantes y que la adaptación no se da igual en todos. Hay quien se adapta más rápido que otros, pero mientras lo estés haciendo y sea paso a pasito, lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces creo que eso. Gracias, Pili. Y bueno, ya que me ganaron las ideas Pablo y Pili, no, yo lo que puedo dejar es que se den su tiempo. Cada quien tenemos tiempos diferentes. Y si nosotros estamos aprendiendo de lo que está pasando, sea lo que está pasando, cualquier cosa, si lo estamos aprendiendo, si le estamos sacando provecho a eso, estamos ganando. Estamos ganando a una situación que a lo mejor en algún momento pudo haber parecido desastrosa y totalmente desconocida, a estar aprendiendo de quién, de nosotros, de la situación, de las plataformas, de nuestros amigos, de todo lo que puedas aprender, pero a su tiempo, ¿no? No significa que si alguien ya aprendió a hacerlo, tú también ya deberías, ¿no? Yo creo que si tú lo aprendes en una semana después, en 5 o 6 meses después, en un año, en 2, en los que sea tu tiempo, estamos sacando provecho. Sería el mensaje que yo dejaría, Samantha, aquí para tu audiencia, perdón.
Y bueno. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ya no me dejaron mensajes que decir, nada, no se crean. Pues me gustó mucho lo que dicen porque justamente es eso, entender que cada uno es diferente y nadie va a tener la misma forma de afrontar la vida como el otro. Y aquí estamos viviendo una lucha, o sea, una situación mundial, literalmente mundial, que todos la estamos pasando, lo estamos haciendo bien. Como dicen todos, hay momentos para todo. Solamente es como escuchar en qué momento estamos nosotros, ¿no? Y no compararnos con el de al lado, pero tampoco exigirle al lado que ya esté a nuestro nivel, ¿no? Seguimos en este avance porque esta pandemia no ha terminado. Todavía creo que falta un poco de tiempo para llegar a esa normalidad. E incluso a mí no me gusta el concepto de la nueva normalidad, pero sí creo que hay un cambio, hay un antes y un después. Y pues nos toca como decir, bueno, queremos que sigan las cosas igual o podemos tomarlo como una oportunidad para hacer algo diferente, ¿no? Creo que al final todo cambio, toda crisis genera las oportunidades de cambio, ¿no? Como lo decía en otro episodio. Y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes el estar el día de hoy conmigo, haber compartido, siendo tan sinceros y tan honestos con lo que ustedes vivieron, las cuestiones emocionales, la parte laboral, la parte educativa, como todo lo que ha implicado para ustedes esta pandemia. Y pues nada, me quedo mucho con todos los aprendizajes. Me gustaría también que pudieran compartir con la gente que los escucha un poco de sus redes sociales, donde los pueden encontrar. Y pues nada, agradecerles de corazón el que estén aquí. Muchas gracias por la invitación, lo agradezco mucho. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como el Machas, @elmachas, menos en Instagram, ahí es el_machas, porque alguien se robó ese username antes. Y también para reseñas de cine en elmachas.com, ahí acabo de subir una de Raya and the Last Dragon, o también de WandaVision, por si gustan ir a ver algo de películas o de series, y pues por ahí nos leemos. Muchas gracias y un gusto conocer a Pili y Alberto. Gracias, Pablo. Yo también pues te agradezco muchísimo que me hayas invitado. No tienes idea de cómo me encantaba la idea cuando me dijiste. A mí me pueden encontrar en TikTok. Soy TikToker naciente como Pili Seri, junto, Pili con Y, C de casa, ERI. Así me encuentran. Subo contenido pues de psicología, algunos story times sobre lo que me pasa en mi trabajo. Ahorita estoy pidiendo ayuda por si quieren ir para encontrar un dentista que le quiera hacer videos a mis niñas para que aprendan a lavarse los dientes. Y pues nada, muchísimas gracias. También me dio muchísimo gusto compartir este foro con Alberto y con Pablo. Pues padrísimo, ¿no? La verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Pili. Pues de nuevo, gracias por la invitación. Ahorita van a escuchar a mi México folclórico que está pasando por aquí afuera. Mis redes sociales en YouTube, en Facebook y en Instagram, Conversando Mente a Mente. Pueden ir a seguirlas, pueden ver el contenido. Ya se escuchó más fuerte el folclore aquí. También pueden escuchar mis podcasts en Spotify, en Google Podcasts y demás plataformas que seguramente Samantha ya les ha platicado anteriormente. Ahí me encuentran, como Conversando Mente a Mente. Así que muchísimas gracias, Samantha, por permitirme estar aquí, por conocer a Pili, por conocer a Pablo. Fue un placer de verdad haber compartido esto con ustedes. Gracias a ti, Alberto. Y pues nada, a los que nos escuchan también muchas gracias. Si quieren ustedes compartir un poquito de cómo ha sido la experiencia de vivir esta pandemia, pueden dejar comentarios, también contactar por Instagram. Y pues nada, agradecerles que hayan disfrutado este episodio junto con nosotros. Y no se olviden también suscribirse a las redes sociales de Los Colores de la Mente, tanto en Instagram como en Facebook, y suscribirse a los canales de YouTube y Spotify para que escuchen todos los lunes un nuevo episodio, y sobre todo ahorita que ya en YouTube hay formato video, ya nos pueden ver cara a cara. Entonces, nada, los espero el siguiente lunes. Peínense, por favor. Los espero el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.